Eso se siente cuando todo se te escapa, incluso lo que más amas. Marido cuelga al bebé en el balcón justo cuando la esposa llega del trabajo. La policía fue llamada. Antes de comenzar esta historia que cambiará tu perspectiva sobre las apariencias, queremos saber desde dónde nos estás viendo. ¿Estás en México, Estados Unidos o en algún otro rincón del mundo? Déjanos un comentario aquí abajo. Nos encanta leer cada uno de sus mensajes y saber que estas historias llegan a ustedes. Ahora sí, prepárate para conocer a Laura. El corazón de Laura latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, como tambores de guerra resonando en su pecho. Sus manos temblaban mientras miraba la escena más aterradora de su vida desarrollarse frente a ella. Ryan estaba de pie junto al barandal del balcón del segundo piso, sosteniendo a Emma por el macacón, con medio cuerpecito de la bebé colgando sobre el vacío. La pequeña lloraba desesperadamente. Sus bracitos regordetes se agitaban en el aire buscando algo, cualquier cosa, a qué aferrarse. El viento de esa tarde de viernes soplaba con fuerza, meciendo el cuerpecito de la niña como si fuera una hoja a punto de caer. Laura quiso gritar, pero su garganta estaba cerrada por el terror. Quiso correr hacia ellos, pero sus piernas no respondían. Solo podía mirar con los ojos desorbitados, como su esposo, el padre de su hija, sostenía a su bebé sobre la muerte misma. Pero para entender cómo Laura Hernández llegó a ese momento de pesadilla absoluta, había que retroceder 3 meses en el tiempo. Había que regresar a cuando todo parecía normal, cuando la sonrisa que ella ponía cada mañana todavía podía engañar a los vecinos, a sus compañeros de trabajo y casi a ella misma. Laura Hernández tenía 30 años y una rutina que podría escribirse en piedra. Cada mañana sin falta, la alarma de su celular sonaba a las 5:30 con ese tono irritante que había elegido precisamente porque era imposible ignorarlo. Se levantaba de la cama con cuidado, tratando de no despertar a Ryan, y caminaba descalza por el pasillo frío de la casa hasta la habitación de Emma. La pequeña Emma dormía en su cuna, con sus 18 meses de vida reflejados en cada rasgo perfecto de su rostro. Tenía los ojos color miel de su madre y los rizos oscuros de su padre. Era, sin lugar a dudas, lo más hermoso que Laura había creado en su vida. Cada mañana, al verla dormir tan tranquila, Laura sentía que valía la pena todo. Los turnos dobles en el Hospital General de San Diego, el cansancio que se acumulaba en sus huesos como piedras, las ojeras que ya no se borraban ni con maquillaje. Todo valía la pena por esa carita angelical. Laura trabajaba como enfermera en el área de urgencias. Era un trabajo que requería estar alerta cada segundo, tomar decisiones rápidas, mantener la calma cuando todo a tu alrededor era caos. Había elegido esa profesión porque quería ayudar a la gente, porque sentía que tenía manos sanadoras y un corazón lo suficientemente fuerte para soportar ver dolor ajeno. Lo que no sabía entonces era que terminaría necesitando esas mismas habilidades para sobrevivir en su propia casa. La casa donde vivía la familia Carter Hernández estaba ubicada en Clermont, un vecindario tranquilo de San Diego, donde las casas se parecían unas a otras como hermanas. 2 pisos, paredes color beige o gris claro, jardines pequeños al frente, cocheras para 2 autos. Era el sueño americano en versión compacta. Los vecinos se saludaban al sacar la basura los jueves por la mañana. Los niños jugaban en la calle sin supervisión y los fines de semana olía a carne asada en cada esquina. Desde afuera, la vida de Laura parecía perfecta. Tenía un trabajo estable, una casa bonita, una hija hermosa y un esposo que alguna vez fue encantador. Ryan Carter había sido ese tipo de hombre que llamaba la atención cuando entraba a una habitación. Alto, de hombros anchos, con esa postura militar que nunca se pierde completamente. Tenía 34 años, había servido en el ejército durante 8 años,
con 2 tours en Medio Oriente que lo llenaron de historias que contaba con orgullo en las reuniones familiares. Se conocieron en un bar del centro de San Diego hace 5 años. Laura había salido con sus compañeras de la escuela de enfermería para celebrar que todas habían pasado el examen estatal. Ryan estaba ahí con sus amigos militares, bebiendo cerveza y viendo el partido. Sus miradas se cruzaron. Él sonrió, ella se sonrojó, y así comenzó todo. Una historia simple y predecible, como miles de otras. Ryan era encantador cuando quería serlo. La invitaba a cenar a restaurantes que ella sabía que no podía pagar con su salario de soldado. Le compraba flores sin razón. Le escribía mensajes de buenos días todos los días. La hacía sentir especial, protegida, amada. Cuando le propuso matrimonio después de solo 8 meses de noviazgo, Laura dijo que sí sin pensarlo 2 veces. Estaba enamorada, o al menos eso creía entonces. Los primeros 2 años de matrimonio fueron buenos. Ryan seguía en el ejército, se iba por semanas o meses y cuando regresaba todo era miel sobre hojuelas. Laura quedó embarazada de Emma justo cuando Ryan estaba considerando retirarse del servicio. Él decía que quería estar presente para su hija, que ya había dado suficiente al país, que era tiempo de enfocarse en su familia. La llegada de Emma lo cambió todo, pero no de la manera que Laura esperaba. Ryan dejó el ejército y consiguió trabajo en una empresa de seguridad privada. El trabajo duró 4 meses. Luego probó en construcción. Duró 3 meses. Después fue un puesto en logística. 2 meses. Siempre había una razón por la que no funcionaba. El jefe era un imbécil. Los compañeros eran envidiosos. El horario no le convenía. Las excusas se acumulaban como platos sucios en el fregadero. Ahora, 7 meses después de su último trabajo, Ryan pasaba los días en casa. Oficialmente estaba cuidando a Emma mientras Laura trabajaba. En realidad, pasaba la mayor parte del tiempo en el sofá de la sala con una cerveza en la mano y el control de la Xbox en la otra. Emma estaba en su corral frente al televisor, viendo los mismos programas infantiles en repetición, mientras su padre mataba zombies en la pantalla grande con el volumen al máximo. Laura trataba de no juzgar. Sabía que Ryan estaba pasando por algo difícil. La transición de la vida militar a la vida civil no era fácil. Había leído sobre eso, había escuchado testimonios de otros veteranos. El síndrome de estrés postraumático, la dificultad para adaptarse a rutinas normales, la sensación de que nada en la vida civil tenía el mismo propósito o la misma intensidad que la vida en el ejército. Laura intentaba ser comprensiva, paciente, solidaria, pero la comprensión tiene límites y Laura estaba empezando a encontrar los suyos. Todo comenzó a cambiar hace exactamente 3 meses. Un martes por la tarde, Laura llegó del hospital a las 6:15, 15 minutos más tarde de lo usual. Había sido un día particularmente pesado, con 3 casos de trauma severo que requirieron todo el personal disponible. Estaba exhausta, con los pies hinchados dentro de sus zapatos blancos de enfermera y una mancha de sangre en el uniforme que no había tenido tiempo de limpiar. Cuando abrió la puerta de la casa, Ryan estaba esperándola en la sala. No estaba sentado en el sofá como siempre. Estaba de pie, con los brazos cruzados, mirándola con una expresión que Laura no le había visto antes. ¿Dónde estabas?, fue lo primero que le preguntó. Sin un hola, sin un cómo te fue, sin un beso de bienvenida. Laura dejó su bolsa en el piso y se quitó los zapatos, masajeándose el puente de los pies. En el trabajo hubo una emergencia y todos tuvimos que quedarnos para ayudar. Te tardaste 15 minutos extra, dijo Ryan, como si estuviera presentando evidencia en un juicio. Laura lo miró confundida. Sí, Ryan, porque hubo una emergencia. Te mandé mensaje explicándote. Vi tu mensaje. Pero 15 minutos. ¿Qué tanto puede tardar en verdad una emergencia? Laura sintió una punzada de irritación. Acababa de pasar 10 horas atendiendo heridos, sin tiempo para comer o ir al baño adecuadamente, y su esposo
la estaba interrogando por 15 minutos. Ryan, hubo un accidente múltiple. Llegaron 5 personas al mismo tiempo. Fue caos total. No tuve ni tiempo de... ¿Con quién estabas trabajando?, la interrumpió Ryan. Con todo el equipo de urgencias. ¿Por qué? ¿Con qué doctores? Laura sintió que la temperatura de la habitación bajaba varios grados. Con los doctores de siempre. Martínez, Chen, la doctora Sánchez. ¿Por qué me estás preguntando esto? Ryan se encogió de hombros, pero sus ojos permanecieron fríos. Solo curiosidad. Quiero saber con quién pasa mi esposa tanto tiempo. Esa fue la primera vez que Laura sintió ese nudo en el estómago. Esa sensación de que algo no estaba bien, de que había cruzado una línea invisible hacia un territorio desconocido y peligroso. Pero ese día dejó pasar el comentario. Estaba demasiado cansada para discutir por tonterías. Las tonterías se convirtieron en rutina. Cada día que Laura llegaba del trabajo, Ryan tenía preguntas. ¿Por qué te tardaste? ¿Con quién estabas hablando? ¿Por qué ese doctor te mandó mensaje? ¿Por qué te cambias de uniforme en el trabajo y no en casa? Preguntas que al principio parecían inocentes, pero que gradualmente se volvieron interrogatorios. Laura empezó a notar otros cambios. Ryan revisaba su teléfono cuando ella se bañaba. Hacía comentarios sobre su ropa. Ese uniforme te queda muy ajustado. ¿No crees que deberías usar una talla más grande? Esos pants están muy pegados. Los doctores deben estar felices. ¿Por qué te maquillas para ir al trabajo? ¿Quieres impresionar a alguien? Cada comentario era como una gota de veneno. Individualmente parecían insignificantes, pero juntos formaban un charco tóxico que estaba ahogando lentamente la confianza de Laura en sí misma. La situación explotó 3 semanas después de aquel primer interrogatorio. Laura tuvo que quedarse en el hospital hasta casi las 9 de la noche. Hubo una emergencia masiva, un accidente de autobús con 12 heridos graves. Todo el personal tuvo que quedarse. No había opción. Laura le mandó varios mensajes a Ryan explicando la situación, pero él solo respondió con un ok seco. Cuando Laura finalmente llegó a casa, eran las 9:15 de la noche. Estaba destrozada física y emocionalmente. Había visto morir a una niña de 7 años en la mesa de operaciones. Necesitaba un abrazo, necesitaba que alguien le dijera que todo estaría bien, necesitaba sentirse humana otra vez. Lo que recibió fue furia. Ryan abrió la puerta antes de que ella pudiera sacar sus llaves. ¿Dónde carajos estabas, Laura? Son las 9:15 de la noche. Laura sintió que las lágrimas querían salir, pero las contuvo. Ryan, te mandé mensajes. Hubo un accidente terrible. Murió una niña. Déjame ver tu teléfono. ¿Qué? ¿Tu teléfono? Dámelo. Laura sacó su teléfono del bolsillo del uniforme y se lo entregó, demasiado cansada para pelear. Ryan lo tomó y comenzó a revisar sus mensajes, sus llamadas, sus aplicaciones. Laura se quedó parada en la entrada, sintiéndose como una criminal esperando sentencia. Después de 5 minutos que parecieron horas, Ryan le devolvió el teléfono. Está bien, pero la próxima vez quiero que me marques, no que me mandes mensajes. Necesito escuchar tu voz para saber que me estás diciendo la verdad. Laura lo miró incrédula. Ryan, a veces no puedo hablar por teléfono en el trabajo. Estoy con pacientes, Entonces busca un momento. Ve al baño, sal afuera. No me importa, pero quiero que me marques. Esa noche Laura no pudo dormir. Se quedó despierta mirando el techo, escuchando los ronquidos de Ryan a su lado, preguntándose cuándo exactamente el hombre del que se había enamorado se había convertido en este extraño controlador, preguntándose si era su culpa por trabajar tanto, preguntándose si debería renunciar al trabajo para mantener la paz en casa, preguntándose si estaba exagerando y esto era normal. Pero en el fondo, en esa parte de ella que todavía mantenía la claridad, Laura sabía que nada de esto era normal. Los días se convirtieron en semanas y las cosas empeoraron. Ryan empezó a pedirle que le mandara fotos mientras estaba en el trabajo para comprobar dónde estaba.
Laura obedecía, mandándole selfies desde la estación de enfermeras, sintiendo la mirada curiosa de sus compañeras. Ryan empezó a llamarla cada hora. Si Laura no contestaba en los primeros 3 tonos, él la bombardeaba con mensajes acusatorios. Emma también empezó a mostrar cambios. La bebé, que siempre había sido tranquila y sonriente, ahora lloraba más seguido. Tenía pesadillas casi todas las noches. Se aferraba a Laura con una desesperación que rompía el corazón de su madre cada vez que tenía que irse al trabajo. Y lo peor de todo, Laura empezó a notar moretones en los bracitos regordetes de Emma. Cuando le preguntó a Ryan sobre los moretones, él simplemente se encogió de hombros. Se cayó jugando. Ya sabes cómo son los niños a esta edad. Se caen todo el tiempo. Laura quiso creerle. Necesitaba creerle, porque la alternativa era demasiado horrible para siquiera considerarla. El quiebre final llegó un jueves por la tarde. Laura estaba cambiándose en el vestidor del hospital después de su turno cuando recibió un mensaje del doctor Martínez, uno de sus compañeros. Era un mensaje simple, profesional, preguntándole si podía cambiar turnos con él el siguiente fin de semana porque tenía un compromiso familiar. Laura respondió que sí, sin problema, y guardó su teléfono en la bolsa. Cuando llegó a casa 1 hora después, Ryan la estaba esperando en la cocina. En su mano tenía el teléfono de Laura. Había entrado a su bolsa mientras ella se cambiaba de ropa en la recámara. Había revisado sus mensajes y había visto la conversación con el doctor Martínez. ¿Quién es Martínez y por qué te está escribiendo sobre pasar tiempo juntos el fin de semana?, preguntó Ryan con una voz tan fría que Laura sintió escalofríos. Ryan, es un compañero de trabajo. Me está pidiendo cambiar turnos. Es algo que hacemos todo el tiempo. Ryan se rió, pero no había humor en ese sonido. Ah, sí, cambiar turnos. Esa es la excusa que usan ahora. ¿Crees que soy estúpido, Laura? No es una excusa, es la verdad. Puedes leer todo el mensaje. Solo habla de... Ryan levantó el brazo y aventó el teléfono contra la pared de la cocina con tanta fuerza que se hizo pedazos. Pedazos de vidrio y plástico volaron por todas partes. Emma, que estaba en su silla alta comiendo galletas, comenzó a llorar aterrorizada. Laura se quedó congelada, mirando los restos de su teléfono esparcidos por el piso. Sentía que su corazón latía tan rápido que iba a estallar. Ryan nunca había sido violento antes. Gritón sí, controlador sí, pero nunca había destruido nada. Esta era una línea que no debía cruzarse. «Vete a la chingada con tu doctor Martínez», gritó Ryan antes de salir de la cocina y encerrarse en la recámara con un portazo que hizo temblar toda la casa. Laura se quedó ahí parada, temblando, mirando los pedazos de su teléfono, escuchando el llanto de Emma y sintiendo que su vida también se estaba haciendo pedazos. Se acercó a Emma, la sacó de la silla y la abrazó con fuerza, permitiéndose llorar por primera vez en meses. Esa noche, Laura durmió en el cuarto de Emma, acostada en el piso junto a la cuna, escuchando la respiración de su hija y tomando una decisión. No podía seguir así. Algo tenía que cambiar, pero no sabía qué, no sabía cómo, y lo que más la aterraba era que no sabía si tendría el valor de hacerlo. Al día siguiente, Ryan se disculpó, lloró, le dijo que estaba bajo mucho estrés, que la amaba, que nunca volvería a pasar. Le compró un teléfono nuevo. Laura lo perdonó, porque eso era lo que hacía. Perdonar, ceder, mantener la paz. Pero algo dentro de ella había cambiado irrevocablemente. Ahora caminaba sobre cáscaras de huevo en su propia casa, midiendo cada palabra, cada gesto, cada decisión para no provocar otra explosión. Y así, semana tras semana, Laura Hernández vivía 2 vidas. En el hospital era la enfermera competente, la que mantenía la calma en emergencias, la que sus compañeros admiraban por su profesionalismo. En casa era la mujer que temblaba cuando escuchaba la voz de su esposo, que escondía su teléfono, que evitaba mirar a los ojos a cualquier hombre para no despertar celos.
La tensión en esa casa de Claremont era como un cable a punto de romperse, y todos los que vivían ahí lo sabían. Ryan lo sabía y lo disfrutaba, Emma lo sabía y lloraba, y Laura lo sabía y rezaba cada noche para que algo, cualquier cosa, rompiera ese ciclo antes de que fuera demasiado tarde. Lo que Laura no sabía era que ese algo estaba a solo días de distancia, y cuando llegara sería más terrible de lo que jamás pudo imaginar. La mañana siguiente al incidente del teléfono destrozado, Laura despertó con los ojos hinchados de tanto llorar. Había dormido en el piso del cuarto de Emma, su cuerpo adolorido por la posición incómoda, pero su mente estaba aún más adolorida por la realidad que enfrentaba. Escuchó la puerta de la recámara principal abrirse, los pasos pesados de Ryan bajando las escaleras, y luego silencio. Laura se levantó con cuidado, revisó que Emma siguiera dormida en su cuna y bajó las escaleras con el corazón latiendo como tambor de guerra. No sabía qué esperar. Más gritos, más acusaciones, tal vez indiferencia fría. Lo que encontró la dejó completamente desarmada. Ryan estaba sentado en la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos. Cuando escuchó a Laura entrar, levantó la vista y ella pudo ver que tenía los ojos rojos e hinchados. Había estado llorando. Su esposo, el exmilitar que presumía de nunca mostrar debilidad, estaba llorando. «Laura», comenzó Ryan con voz quebrada, «lo siento tanto. No sé qué me pasó anoche. Estoy tan jodido de la cabeza. Hay algo mal conmigo». Laura se quedó parada en la entrada de la cocina, sin saber cómo responder. Una parte de ella quería correr hacia él, abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Esa parte que había sido entrenada desde niña para cuidar a otros, para arreglar lo que estaba roto. Pero otra parte, una parte nueva que apenas estaba despertando, la mantenía clavada en su lugar. «El ejército me dejó todo jodido», continuó Ryan, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No dormí anoche pensando en lo que hice. Tú trabajas tanto por esta familia, te matas en ese hospital y yo te pago destruyendo tus cosas. Soy una mierda de esposo». Ryan se levantó de la silla y caminó hacia Laura. Ella instintivamente dio un paso atrás, pero él no pareció notarlo. La tomó de las manos, apretándolas con fuerza, mirándola directamente a los ojos. «Te juro por Emma que nunca más voy a explotar así. Voy a buscar ayuda. Voy a ir con un terapeuta del VA. Voy a tomar medicamentos si es necesario. Solo dame otra oportunidad. Por favor». Laura miró esos ojos que alguna vez la hicieron sentir protegida y ahora solo le causaban miedo. Vio las lágrimas, escuchó el dolor en su voz y sintió que su resolución de la noche anterior se derretía como hielo bajo el sol, porque así funcionaban estas cosas. El ciclo era predecible: tensión, explosión, arrepentimiento, luna de miel. Laura lo había estudiado en sus clases de enfermería, había visto a cientos de mujeres pasar por urgencias con las mismas historias. Pero cuando te está pasando a ti, cuando es tu esposo el que llora frente a ti, cuando es tu familia la que está en juego, todo ese conocimiento se evapora. «Está bien», susurró Laura finalmente, «pero tienes que cumplir tu promesa, tienes que buscar ayuda de verdad». Ryan la abrazó tan fuerte que casi le sacó el aire. «Lo haré, lo prometo. Te amo tanto, Laura. No sé qué haría sin ti y sin Emma». Esa tarde Ryan salió y regresó con un teléfono nuevo para Laura. Era un modelo mejor que el anterior, con una cámara increíble y el doble de memoria. Laura lo tomó y le dio las gracias, tratando de ignorar la vocecita en su cabeza que le decía que esto no estaba bien, que los regalos después de la violencia no arreglaban nada. Los siguientes días fueron extrañamente pacíficos. Ryan se comportó como el hombre con el que se había casado. Preparaba el desayuno, jugaba con Emma, le mandaba mensajes cariñosos a Laura durante su turno. Incluso limpió toda la casa de arriba abajo, algo que no había hecho en meses. Laura quiso creer que el cambio era real, que la crisis había sido el punto de quiebre necesario para que Ryan reaccionara.
pero la paz duró exactamente 11 días. Un martes por la tarde, Laura estaba en el trabajo cuando su teléfono vibró con una notificación extraña. Era una alerta de una aplicación que ella no recordaba haber instalado. Abrió el teléfono y vio un icono que no reconocía. Al presionarlo, se abrió una aplicación de rastreo de ubicación. Su ubicación actual aparecía en el mapa con un punto rojo palpitante y había un historial completo de todos los lugares donde había estado en los últimos 11 días. El estómago de Laura se revolvió. Revisó la configuración de la aplicación y descubrió que había sido instalada el mismo día que Ryan le dio el teléfono nuevo. No solo rastreaba su ubicación en tiempo real, también tenía acceso a sus mensajes, sus llamadas, sus fotos, todo. Ryan podía ver absolutamente todo lo que hacía en su teléfono. Laura sintió que las paredes de urgencias se cerraban sobre ella. No podía respirar. Se excusó con sus compañeras diciendo que necesitaba ir al baño y corrió hacia los vestidores. Se encerró en uno de los baños y se dejó caer al piso, abrazándose las rodillas, tratando de controlar el pánico que amenazaba con ahogarla. Todo ese tiempo que creyó tener algo de privacidad, Ryan la había estado monitoreando. Sabía exactamente dónde estaba en cada momento. Podía leer cada mensaje que enviaba o recibía. La luna de miel había sido una mentira. El arrepentimiento había sido actuado. El teléfono no era un regalo, era un grillete electrónico. Laura se quedó en ese baño durante 20 minutos, llorando en silencio, sintiéndose más atrapada de lo que nunca se había sentido en su vida. No podía borrar la aplicación porque Ryan se daría cuenta. No podía dejar el teléfono en casa porque entonces no podría comunicarse con nadie en caso de emergencia. Estaba completamente atrapada en una prisión invisible. Cuando finalmente se calmó lo suficiente para salir del baño, Laura tomó una decisión. No le diría nada a Ryan sobre haber descubierto la aplicación, actuaría como si no supiera nada, pero empezaría a hacer planes para salir, para escapar, para salvar a Emma y a ella misma de esta situación que cada día se volvía más peligrosa. Sin embargo, hacer planes era una cosa, y tener el valor de ejecutarlos era otra completamente diferente. Las semanas pasaron y el control de Ryan se intensificó de maneras que Laura nunca imaginó posibles. No solo rastreaba su ubicación, ahora también controlaba sus finanzas. Insistió en que ella debía depositar su cheque completo en la cuenta conjunta y luego él le daba una cantidad semanal para sus gastos. Si Laura preguntaba por qué o intentaba acceder a la cuenta, Ryan montaba un show sobre cómo ella no confiaba en él, cómo lo hacía sentir inútil, cómo él solo trataba de ayudar a administrar mejor el dinero familiar. Ryan también aisló a Laura de su familia. Su mamá vivía en Tijuana y antes hablaban por teléfono cada fin de semana. Ahora Ryan siempre tenía alguna excusa de por qué Laura no podía atender esas llamadas. Estábamos viendo una película. Emma estaba llorando. Estábamos a punto de salir. Las excusas se acumulaban hasta que la mamá de Laura dejó de llamar tan seguido, pensando probablemente que su hija estaba muy ocupada con su vida en Estados Unidos. Las amigas de Laura del trabajo también fueron distanciadas. Ryan se quejaba cada vez que Laura mencionaba salir con ellas después del turno. «No es que te lo prohíba», decía con esa voz melosa que usaba cuando quería manipular, «pero Emma te extraña tanto cuando estás en el trabajo. Le gustaría verte llegar temprano a casa, pero tú decides si tus amigas son más importantes que tu hija». Y así, poco a poco, Laura se encontró completamente aislada. Su mundo se redujo al hospital y a la casa. Nada más, nadie más. Emma continuaba mostrando señales preocupantes. Los moretones en sus bracitos no desaparecían, siempre había algunos nuevos. La niña también había dejado de hablar las pocas palabras que había aprendido. Antes decía mamá, papá, agua, pero ahora solo señalaba y lloraba. Laura llevó a Emma con el pediatra, quien no encontró nada médicamente malo,
pero sugirió que tal vez estaba pasando por una regresión debido a estrés ambiental. Laura sabía exactamente cuál era ese estrés ambiental, pero no podía admitirlo en voz alta, ni siquiera a ella misma. Llegó el viernes que lo cambiaría todo. Laura estaba programada para un turno de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Era un turno corto, uno de esos raros regalos del calendario que significaba que podría pasar toda la tarde con Emma. Laura se despertó esa mañana con una extraña sensación en el estómago, como si su cuerpo supiera que algo malo iba a pasar, pero su cerebro todavía no podía identificarlo. El turno fue tranquilo, casi aburrido. Solo 3 pacientes de urgencia menores. Nada de trauma, nada de vida o muerte. Laura se mantuvo ocupada organizando los suministros médicos, ayudando a las nuevas enfermeras con sus dudas y mirando el reloj cada 15 minutos, deseando que el tiempo pasara más rápido. A las 3 en punto, Laura se despidió de sus compañeras y caminó hacia su auto en el estacionamiento del hospital. El cielo de San Diego estaba despejado, ese azul perfecto que hacía que la gente pagara fortunas por vivir en esta ciudad. Laura manejó los 20 minutos hasta su casa escuchando música en la radio, tratando de no pensar en nada, solo disfrutando de la sensación de estar libre, aunque fuera temporalmente. Cuando llegó a su casa en Clermont, todo parecía normal desde afuera. El jardín necesitaba podarse, como siempre. El coche de Ryan estaba en la cochera. Las cortinas de la sala estaban cerradas. Todo exactamente como lo había dejado esa mañana. Laura estacionó su auto en la calle, tomó su bolsa y caminó hacia la entrada principal. Metió la llave en la cerradura, giró, abrió la puerta. La casa estaba en silencio. Un silencio absoluto, pesado, antinatural. No se escuchaba el televisor que Ryan siempre tenía encendido. No se escuchaban los ruidos de Emma jugando. Nada. «Hola», llamó Laura, dejando su bolsa junto a la puerta. «Ryan, Emma, ya llegué». Silencio. El corazón de Laura comenzó a latir más rápido. Caminó hacia la sala. Vacía. La cocina. Vacía. El comedor. Vacío. Las luces estaban apagadas, las cortinas cerradas, la casa sumida en una penumbra que no correspondía con las 3:30 de la tarde de un día soleado. «¡Ryan!», gritó Laura, su voz quebrándose ligeramente. «¿Dónde están?». Entonces lo escuchó. Un llanto débil, casi imperceptible, viniendo del segundo piso. «Emma». Laura corrió hacia las escaleras, subiendo los escalones de 2 en 2, su corazón ahora latiendo tan fuerte que sentía que se iba a salir de su pecho. «Emma, bebé, ¿dónde estás?», gritaba Laura mientras corría por el pasillo del segundo piso. Abrió la puerta de la recámara principal, vacía. Abrió la puerta del cuarto de Emma, vacía. El baño, vacío. El llanto se hizo más fuerte. Venía del balcón. Laura corrió hacia la última puerta al final del pasillo, la puerta que daba al pequeño balcón que habían agregado a la casa el año pasado. Una extensión del segundo piso que daba vista a la calle, con un barandal de metal pintado de negro y espacio suficiente para 2 sillas y una mesita. Laura abrió la puerta del balcón y el mundo se detuvo. Ryan estaba de pie junto al barandal, de espaldas a la puerta. En sus manos sostenía a Emma por el macacón y la bebé estaba suspendida en el aire del lado de afuera del barandal. Sus piernitas regordetas colgaban sobre la nada, sobre los 6 metros de caída hasta el concreto de la entrada. Emma lloraba con esa desesperación que solo los niños pequeños pueden expresar, un llanto que parte el alma, que rompe cualquier corazón que lo escuche. Laura sintió que sus piernas dejaban de funcionar, sintió que todo el aire abandonaba sus pulmones, sintió que estaba dentro de una pesadilla de la que no podía despertar. «Ryan», susurró, su voz apenas audible. «Ryan, ¿qué estás haciendo?». Ryan giró la cabeza lentamente, mirándola por encima del hombro. Su rostro estaba completamente inexpresivo, como una máscara vacía.
No había enojo, no había tristeza, no había nada. Solo ese vacío aterrador que Laura nunca antes había visto en sus ojos. «Hola, Laura», dijo Ryan con voz calmada, casi casual. «Llegaste temprano. Ryan, por favor». Laura dio un paso hacia ellos, sus manos extendidas en un gesto de súplica. «Por favor, trae a Emma adentro». Ryan sonrió, pero fue una sonrisa que no tenía nada de calidez. Era la sonrisa de alguien que ha cruzado una línea de la que no hay retorno. Crees que puedes salir de esta casa cuando quieras, trabajar con quien quieras, vivir tu vida como si yo no existiera. Ryan, estoy trabajando, solo estoy trabajando para mantener a esta familia. Las palabras salían atropelladas de la boca de Laura, mientras sus ojos permanecían fijos en Emma. La bebé había dejado de llorar tan fuerte, probablemente entrando en shock, su cuerpecito temblando en el aire. «Mentiras», escupió Ryan, su voz perdiendo ese tono casual y llenándose de veneno. «Sé todo lo que haces, cada mensaje, cada llamada, cada movimiento, y hoy me preguntaba, ¿qué pasaría si cuando llegaras a casa tu preciosa Emma no estuviera aquí? ¿Qué sentirías?» Laura sintió que el pánico la ahogaba. Podía sentir la adrenalina corriendo por sus venas, cada instinto de madre gritándole que rescatara a su bebé. Pero sabía que cualquier movimiento brusco podría hacer que Ryan soltara a Emma. Tenía que mantener la calma, tenía que pensar. «Ryan, amor, escúchame», dijo Laura, forzando su voz a sonar tranquila, aunque por dentro estaba destrozándose. «Tienes razón, he sido una mala esposa, no te he prestado suficiente atención, pero esto no va a arreglar nada. Trae a Emma adentro y podemos hablar de lo que quieras, podemos arreglar esto». Ryan se rió, un sonido seco y sin humor. «Ahora sí quieres hablar, ahora sí soy importante. Cuando tengo a tu hija colgando sobre la muerte, ahí sí te importo». Emma comenzó a llorar otra vez, sus manitas tratando de aferrarse al brazo de Ryan, sus ojos buscando a su mamá con esa desesperación que solo un niño puede sentir cuando necesita protección y no la encuentra. Laura dio otro paso adelante, sus piernas temblando tanto que apenas podían sostenerla. «Ryan, por favor, es solo una bebé, nuestra bebé, no ha hecho nada malo. Si estás enojado conmigo, toma tu enojo contra mí, pero no la lastimes a ella». Ryan movió a Emma más hacia afuera del barandal. Ahora solo sus dos manos sostenían a la niña sobre el vacío. Emma chilló, un sonido agudo de terror puro. «Un paso más y la suelto, Laura. Lo juro por Dios que la suelto». Laura se quedó congelada, cada músculo de su cuerpo tenso, su mente corriendo a 1000 kilómetros por hora tratando de encontrar una solución, una salida, cualquier cosa. Miró a Emma, miró a Ryan, miró la distancia entre ella y ellos, calculó si podría llegar antes de que él la soltara. No podría, era imposible. Está bien», susurró Laura, levantando las manos en señal de rendición. «No me voy a mover. Solo por favor, no la sueltes». El viento sopló en ese momento, una ráfaga fuerte que meció el cuerpecito de Emma como una hoja. Laura sintió que su corazón se detenía. Imaginó a su bebé cayendo, estrellándose contra el concreto, y esa imagen fue tan vivida, tan real, que tuvo que morderse el labio hasta sangrar para no gritar. «Haré lo que quieras, Ryan», continuó Laura, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas ahora. «Lo que sea, renunciaré al trabajo mañana mismo. No volveré a salir de esta casa. Puedes controlar cada segundo de mi vida, no me importa. Pero trae a Emma adentro. Por favor, te lo suplico». Ryan la miró durante lo que pareció una eternidad. Laura vio algo cruzar por sus ojos, tal vez un destello de humanidad, tal vez un segundo de duda, pero entonces desapareció, reemplazado otra vez por ese vacío aterrador. «Siempre es lo mismo contigo, Laura», dijo Ryan, su voz ahora más calmada, pero igual de peligrosa. «Prometes, suplicas, lloras, y luego todo vuelve a ser igual. Me tienes aquí, cuidando a tu hija,
mientras tú te la pasas coqueteando con doctores en ese pinche hospital. No es verdad, gritó Laura, perdiendo el control por un segundo. Nunca te he sido infiel, nunca he hecho nada malo. Solo trabajo, solo trato de mantener a esta familia. Mentirosa. Emma lloraba ahora con menos fuerza, como si su cuerpecito pequeño ya no tuviera energía. Eso aterrorizó a Laura más que cualquier otra cosa. Significaba que Emma estaba rindiéndose, entrando en ese estado de shock donde el cerebro se apaga para protegerse del trauma. Laura lo había visto cientos de veces en el hospital. Sabía lo peligroso que era. En ese momento de desesperación absoluta, con su hija colgando sobre la muerte y su esposo completamente fuera de control, Laura recordó algo. El protocolo de emergencia que habían implementado en el Hospital General para el personal que trabajaba con casos de violencia doméstica. Un botón de pánico en la aplicación del hospital que alertaba automáticamente a la policía con la ubicación exacta del empleado. Laura había asistido al entrenamiento hace 6 meses, pero nunca pensó que lo necesitaría. Nunca pensó que ella sería una de esas mujeres que necesitaban ser rescatadas. Pero aquí estaba, viviendo su peor pesadilla, y ese botón era su única esperanza. Con movimientos lentos y cuidadosos, tratando de que no se notara, Laura metió la mano en el bolsillo de su uniforme donde guardaba su teléfono. Sus dedos temblaban tanto que apenas podía sentir la pantalla. Desbloqueó el teléfono sin mirarlo, usando el reconocimiento de huella digital. Buscó a tientas el icono de la aplicación del hospital. Lo encontró. Presionó 3 veces consecutivas la secuencia de emergencia. La señal se envió silenciosamente. Según el protocolo, la policía más cercana recibiría la alerta con su ubicación exacta y se dirigiría inmediatamente. El tiempo promedio de respuesta era de 5 a 7 minutos. Laura sacó la mano del bolsillo y volvió a enfocar toda su atención en Ryan. 5 a 7 minutos. Solo tenía que mantenerlo hablando, mantenerlo distraído, mantener a Emma viva durante 5 a 7 minutos. Ryan, amor, dijo Laura, su voz quebrándose. Sé que estás sufriendo, sé que la transición del ejército ha sido difícil, sé que sientes que perdiste tu propósito, pero esto no eres tú. El hombre del que me enamoré era noble, era protector, era bueno. Ese hombre sigue ahí adentro. Ryan la miró con una expresión extraña, como si estuviera considerando sus palabras. Ese hombre murió en Afganistán, Laura. Lo que volvió fue un cascarón vacío. No es cierto, insistió Laura, dando otro paso pequeño hacia adelante. Ese hombre está aquí conmigo ahora. Está sosteniendo a su hija, y sé que no va a lastimarla porque la ama más que a nada en este mundo. Por un momento, Laura pensó que había funcionado. Vio los ojos de Ryan humedecerse, vio sus brazos tensarse como si estuviera a punto de jalar a Emma de regreso. Pero entonces, a lo lejos, se escuchó el sonido inconfundible de una sirena. Era débil todavía, probablemente a varias cuadras de distancia, pero en el silencio de esa tarde de viernes era completamente audible. Laura sintió un destello de esperanza mezclado con terror absoluto. La ayuda venía, pero llegaría a tiempo. Ryan escuchó la sirena también. Su expresión cambió instantáneamente, de esa calma perturbadora a furia descontrolada. Giró completamente para mirar a Laura y en ese movimiento sacudió a Emma con tanta fuerza que la bebé soltó un grito desgarrador. ¿Qué hiciste?, preguntó Ryan con voz peligrosamente baja. Laura, ¿qué carajos hiciste? Ryan, por favor, empezó Laura, pero él la interrumpió gritando. Llamaste a la policía, rugió Ryan, su cara poniéndose roja, las venas de su cuello marcándose. Llamaste a la pinche policía. Tenía que hacerlo, gritó Laura de vuelta, ya sin nada que perder. Tenía que salvar a mi hija de ti. La sirena se hacía más fuerte ahora, claramente acercándose a la casa. Ryan miró hacia la calle, luego de regreso a Laura, luego a Emma colgando de sus manos. Laura vio el cálculo en sus ojos, vio que estaba considerando sus opciones.
y rezó con cada fibra de su ser para que tomara la decisión correcta. «Destruiste todo», susurró Ryan, pero su voz estaba llena de veneno. «Destruiste esta familia. Destruiste mi vida. Tú destruiste esta familia cuando decidiste controlarme en lugar de amarme», respondió Laura, encontrando una fuerza en su voz que no sabía que tenía. «Cuando decidiste que tu hija era una herramienta para manipularme en lugar de un ser humano que merece ser protegido». Las sirenas ahora estaban prácticamente afuera de la casa. Se escucharon puertas de patrullas abriéndose, voces gritando órdenes, pasos corriendo hacia la entrada principal. Ryan miró una última vez a Laura con un odio tan intenso que era casi tangible. Entonces, en un movimiento que pareció desarrollarse en cámara lenta, jaló a Emma de regreso sobre el barandal, sostenió a la bebé contra su pecho y empezó a retroceder hacia la puerta del balcón. Laura no lo pensó, solo actuó. Se lanzó hacia adelante tratando de alcanzar a Emma, pero Ryan fue más rápido. Empujó a Laura con fuerza, haciéndola caer de espaldas contra el piso del balcón. El impacto le sacó el aire de los pulmones. Desde el piso, Laura vio a Ryan entrar a la casa con Emma todavía en brazos. Escuchó pasos pesados subiendo las escaleras. Escuchó una voz fuerte y autoritaria gritando: «Policía de San Diego, salga con las manos arriba». Y luego escuchó a Emma llorar otra vez. Ese llanto que significaba que seguía viva, que todavía había esperanza. Laura se levantó del piso, su cuerpo adolorido, pero funcionando por pura adrenalina. Corrió hacia la puerta del balcón justo cuando varios oficiales llegaban al segundo piso. El pasillo se llenó de uniformes azules, de linternas potentes, de voces dando órdenes. Al frente de todos estaba una mujer de unos 45 años, con el cabello oscuro recogido en una cola de caballo y una expresión de absoluta autoridad en su rostro. Su placa decía Collins. La oficial María Collins había respondido a la llamada de emergencia y su presencia llenó a Laura de un alivio tan intenso que casi la hizo caer de rodillas. «Señora, ¿está herida?», preguntó Collins, acercándose a Laura mientras sus compañeros se dispersaban por el segundo piso buscando a Ryan. «Mi hija», jadeó Laura, agarrando el brazo de Collins. «Tiene a mi hija, la estaba colgando del balcón. Por favor, tienen que salvarla». Collins habló por su radio, dando la actualización de la situación a su equipo. Luego miró a Laura directamente a los ojos. «Vamos a sacar a su hija de aquí sana y salva. Se lo prometo, pero necesito que se quede aquí conmigo, donde esté segura». Laura asintió, incapaz de hablar, mientras las lágrimas seguían corriendo por su rostro. Desde algún lugar de la casa se escuchó la voz de Ryan gritando algo ininteligible, seguido de la voz firme de otro oficial, ordenándole que se tirara al suelo. Y en medio de todo ese caos, Laura solo podía pensar una cosa: «Por favor, Dios, que Emma esté bien. Por favor, que mi bebé esté bien». Los siguientes minutos fueron los más largos de la vida de Laura. Se quedó en el balcón con la oficial Collins, mientras el operativo se desarrollaba dentro de la casa. Escuchó gritos, escuchó muebles moviéndose, escuchó órdenes siendo dadas. Y luego, finalmente, escuchó el llanto de Emma otra vez. Un oficial joven apareció en la puerta del balcón, sosteniendo a Emma con cuidado, como si la bebé fuera hecha de cristal. «La encontramos en la recámara principal», reportó a Collins. El sospechoso la había puesto en la cama y estaba tratando de salir por la ventana. Collins asintió y luego miró a Laura. «Es su hija». Laura no esperó permiso. Corrió hacia el oficial y tomó a Emma en sus brazos, apretándola contra su pecho tan fuerte que la bebé protestó con un quejido. Laura la revisó desesperadamente buscando heridas, buscando cualquier señal de daño. Emma estaba roja de tanto llorar, su carita hinchada y mojada, pero parecía estar físicamente ilesa. «Está bien, mi amor», susurraba Laura una y otra vez, besando la cabecita de Emma, respirando su olor, sintiendo su cuerpecito caliente contra ella.
Ya pasó. Mamá está aquí. Ya pasó. Desde la recámara principal se escuchó un último grito de Ryan, seguido del sonido inconfundible de esposas cerrándose. 2 oficiales salieron arrastrando a Ryan esposado. Él luchaba contra ellos, gritando obscenidades, maldiciendo a Laura, jurando que esto no había terminado. Cuando pasó junto al balcón, Ryan giró la cabeza y miró a Laura con tanto odio que ella retrocedió instintivamente. «¡Destruiste todo!», gritó Ryan mientras los oficiales lo jalaban escaleras abajo. «Todo, Laura. Vas a arrepentirte de esto el resto de tu miserable vida». Laura se giró, dándole la espalda, protegiendo a Emma con su cuerpo. No quería que esas palabras llenas de veneno fueran lo último que escuchara su hija de su padre. La oficial Collins se acercó a Laura y gentilmente puso una mano en su hombro. «Señora Hernández, necesitamos que baje con nosotros. Tenemos que revisar a la bebé, tomar su declaración y asegurarnos de que ambas estén bien». Laura asintió, aferrándose a Emma como si fuera lo único que la mantenía con vida. Bajó las escaleras lentamente, sus piernas temblando con cada paso, pasando junto a los pedazos rotos de su vida esparcidos por toda la casa. Afuera había 3 patrullas con las luces encendidas, una ambulancia que acababa de llegar y varios vecinos mirando desde sus jardines y ventanas. Laura vio sus rostros de shock y curiosidad y se dio cuenta de que su vida privada ya no era privada. Todo el vecindario ahora sabía lo que pasaba detrás de las cortinas cerradas de la casa de los Carter Hernández. Los paramédicos revisaron a Emma mientras Laura se negaba a soltarla. La bebé estaba en shock, pero físicamente ilesa. Presión arterial elevada, ritmo cardíaco acelerado, pero nada que requiriera hospitalización. Los paramédicos recomendaron llevarla con un pediatra en las siguientes 24 horas para un chequeo completo. La oficial Collins llevó a Laura a una de las patrullas y la sentó en el asiento trasero, dejando la puerta abierta. «Necesito que me cuente exactamente qué pasó hoy», dijo Collins, sacando una libreta. Y Laura habló. Por primera vez en meses, tal vez años, Laura habló sin medir sus palabras, sin tener miedo de las consecuencias. Le contó a Collins sobre el control progresivo, sobre el rastreador en el teléfono, sobre el aislamiento, sobre los gritos, sobre el teléfono destruido. Y finalmente le contó sobre llegar a casa y encontrar a Ryan sosteniendo a Emma sobre el balcón. Mientras hablaba, Laura se dio cuenta de algo. Había pasado tanto tiempo justificando el comportamiento de Ryan, culpándose a ella misma, tratando de arreglar lo que estaba roto, que había olvidado lo que era hablar con alguien que simplemente escuchaba y creía. Collins no la interrumpió, no la juzgó, no la culpó. Solo tomaba notas, asentía ocasionalmente, y cuando Laura terminó de hablar, la miró con una mezcla de compasión y respeto. «Señora Hernández, lo que hizo hoy al presionar ese botón de pánico salvó la vida de su hija», dijo Collins firmemente. «Y probablemente salvó la suya también. Muchas mujeres en su situación no tienen el valor de pedir ayuda hasta que es demasiado tarde». Laura abrazó a Emma más fuerte, sintiendo las lágrimas volver a caer. «No me sentí valiente», susurró. «Me sentí aterrorizada». «El valor no es la ausencia de miedo», respondió Collins. «Es actuar a pesar del miedo, y usted actuó. Eso es lo que importa». Ryan fue metido en una de las patrullas, todavía gritando, todavía maldiciendo. Laura lo vio partir sin sentir nada. No tristeza, no enojo, no alivio, solo un vacío enorme donde alguna vez estuvo su vida tal como la conocía. Collins le entregó a Laura su tarjeta. «Va a necesitar una orden de restricción. También le recomiendo encarecidamente que busque un refugio para víctimas de violencia doméstica, al menos temporalmente. Tengo información de varios lugares excelentes en San Diego que pueden ayudarla». Laura tomó la tarjeta con manos temblorosas y la guardó en el bolsillo de su uniforme, junto al teléfono que había salvado la vida de su hija.
Mientras la ambulancia se alejaba, llevándose a Ryan bajo custodia policial para un chequeo médico antes de ser procesado, y mientras las patrullas comenzaban a dispersarse, Laura se quedó sentada en el asiento trasero de la patrulla de Collins, sosteniendo a Emma, mirando su casa y sabiendo que nunca podría volver a entrar ahí. La oficial Collins se sentó junto a ella. ¿Tiene algún lugar donde quedarse esta noche? Laura pensó en su mamá en Tijuana, en las amigas que había perdido por culpa del aislamiento de Ryan, en la familia de Ryan que probablemente la culparía de todo. No, respondió honestamente. No tengo a nadie. Sí tiene, dijo Collins suavemente. Tiene a su hija y tiene a un sistema completo de personas entrenadas para ayudarla. No está sola, señora Hernández. Ya no. Y en ese momento, sentada en el asiento trasero de una patrulla, con su hija en brazos, su vida hecha pedazos a su alrededor y un futuro completamente incierto, Laura Hernández lloró. Lloró por todo lo que había perdido, por todo lo que había soportado, por todos los meses de caminar sobre cáscaras de huevo. Pero en algún lugar profundo de esas lágrimas también había alivio, porque por primera vez en mucho tiempo, Laura había hecho algo que cambió el curso de su historia. Había pedido ayuda, había salvado a su hija. El sol comenzaba a ponerse sobre San Diego, pintando el cielo de naranjas y rosas, y Laura miraba ese atardecer sabiendo que el abismo más oscuro de su vida había quedado atrás. No sabía qué venía después. No sabía cómo reconstruiría su vida desde cero. Pero por ahora, en este momento, Emma estaba viva. Laura estaba viva. Y eso era suficiente. La noche en el refugio para víctimas de violencia doméstica fue la más extraña de la vida de Laura. El lugar estaba ubicado en una zona discreta de San Diego, sin letreros visibles desde la calle, con cámaras de seguridad en cada esquina y una puerta reforzada que requería código de acceso. La oficial Collins las había llevado personalmente después de que Laura diera su declaración completa en la estación de policía. El refugio era más acogedor de lo que Laura había imaginado. Paredes pintadas de colores cálidos, sofás cómodos en la sala común, una pequeña cocina donde otras mujeres preparaban la cena. Pero lo que más impactó a Laura fue la mirada en los ojos de las otras residentes. Todas compartían esa misma expresión: alivio mezclado con trauma, esperanza mezclada con miedo. Laura y Emma recibieron una habitación pequeña pero limpia, una cama doble, una cuna prestada, un armario vacío esperando ser llenado. Laura no tenía nada, ni ropa, ni pañales para Emma, ni siquiera un cepillo de dientes. Todo había quedado en esa casa de Clermont, a la que juraba nunca regresar. Esa primera noche, Laura se acostó con Emma, abrazada contra su pecho, escuchando la respiración de su hija, sintiéndola viva y segura. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía a Emma colgando del balcón, escuchaba los gritos de Ryan, sentía ese terror paralizante. No durmió más de 2 horas seguidas. La mañana siguiente llegó con una claridad dolorosa. Laura ya no tenía casa, ya no tenía esposo, ya no tenía la vida que conocía, pero tenía a Emma, y eso era lo único que importaba. A las 9 de la mañana, la coordinadora del refugio, una mujer de 50 años llamada Patricia, tocó suavemente a la puerta de Laura. Había donaciones de ropa para ella y Emma, fórmula para bebé, pañales, artículos de higiene. También había una llamada esperando de la oficial Collins. Laura tomó el teléfono del refugio con manos temblorosas. Collins tenía noticias. Ryan había sido procesado y permanecería detenido sin derecho a fianza debido a la gravedad de los cargos. Peligro de menor, amenazas terroristas, violencia doméstica agravada. Enfrentaba entre 10 y 20 años de prisión. La audiencia preliminar sería en 3 días. Laura necesitaba estar presente para testificar. Collins le aseguró que habría protección policial en la corte,
que Ryan no podría acercarse a ella. También le recordó sobre la orden de restricción temporal que ya estaba en efecto y que necesitarían hacerla permanente. Los siguientes 2 días pasaron en una neblina. Laura llamó al hospital explicando la situación. Su supervisora, la doctora Sánchez, fue increíblemente comprensiva. Le dio 2 semanas de licencia pagada y le aseguró que su trabajo estaría esperándola cuando estuviera lista para regresar. Laura también llamó a su mamá en Tijuana. Esa conversación fue una de las más difíciles de su vida. Su madre lloró, gritó preguntando por qué Laura nunca le había contado lo que estaba pasando, por qué había ocultado el abuso. Laura no tenía respuestas satisfactorias, solo vergüenza y culpa que sabía que tardaría años en procesar. El día de la audiencia preliminar llegó demasiado rápido. Laura se vistió con ropa donada que no le quedaba perfectamente. Dejó a Emma al cuidado de Patricia en el refugio y aceptó el aventón que Collins le ofreció hasta la corte. El edificio del Tribunal del Condado de San Diego era imponente, con columnas blancas y escaleras interminables. Collins caminó junto a Laura todo el camino, guiándola a través de detectores de metal, pasillos confusos, hasta finalmente llegar a una sala de espera pequeña, reservada para víctimas y testigos. Ahí es donde Laura finalmente se permitió sentir miedo. En pocas horas vería a Ryan otra vez. Tendría que sentarse frente a él y contar su historia frente a un juez, abogados, extraños. Tendría que revivir ese momento en el balcón, ese terror, ese abismo. Collins se sentó junto a ella. Puedo ver que está asustada y es completamente normal, pero necesito que recuerde algo importante. Usted tiene el poder ahora. Él está tras las rejas. Él no puede tocarla. Y su testimonio va a asegurar que permanezca ahí. Laura asintió, tratando de absorber esas palabras, de creerlas de verdad. Cuando finalmente entraron a la sala del tribunal, Laura sintió que sus piernas apenas podían sostenerla. El juez ya estaba sentado en su estrado, un hombre mayor de expresión seria. Los abogados revisaban papeles en sus mesas. Y ahí, al otro lado de la sala, vestido con un uniforme naranja de prisión y esposado a la mesa, estaba Ryan. Sus miradas se encontraron. Laura esperaba ver odio, furia, amenaza, pero lo que vio la sorprendió. Ryan lucía destrozado, ojos hundidos, barba crecida, hombros caídos. Parecía haber envejecido 10 años en 3 días. Por un segundo, Laura sintió una punzada de algo que podría haber sido lástima. Pero entonces recordó a Emma colgando del balcón y ese sentimiento desapareció. El fiscal del distrito, un hombre joven y enérgico llamado Daniel Cortés, llamó a Laura al estrado. Ella caminó con las piernas temblando, juró decir la verdad y se sentó en la silla de testigos. Cortés fue gentil, pero directo. Le hizo preguntas sobre su relación con Ryan, sobre la escalada del abuso, sobre el incidente del balcón. Laura respondió con voz temblorosa al principio, pero que se fue haciendo más firme con cada respuesta. Habló de los celos, del control, del aislamiento, del rastreador en el teléfono. Habló de encontrar a Ryan sosteniendo a Emma sobre el vacío. Mientras testificaba, Laura miró a Ryan varias veces. Él mantenía la cabeza baja, negando ocasionalmente, pero nunca la miró directamente. Cuando fue el turno del abogado defensor de Ryan, un hombre mayor de traje gris, Laura se preparó para lo peor. El abogado intentó pintarla como una esposa negligente, como alguien que provocaba a su cliente, como alguien que exageraba la situación. Pero Laura se mantuvo firme en su versión, no se dejó intimidar. Y cuando el abogado sugirió que tal vez Ryan solo estaba jugando con Emma en el balcón, Laura lo miró directamente y dijo: «Nadie sostiene a una bebé sobre una caída mortal como parte de un juego». El juez golpeó su mazo. «Suficiente». Y luego se dirigió directamente a Ryan. «Señor Carter, póngase de pie». Ryan se levantó tambaleándose, sus esposas tintineando. El juez lo miró con una severidad que hacía temblar hasta a los abogados.
He revisado las evidencias presentadas, los reportes policiales, las fotografías del lugar de los hechos. He escuchado el testimonio de su esposa. Y debo decir que en mis 25 años como juez, raramente he visto un caso de abuso doméstico tan claro y peligroso como este. Ryan abrió la boca para hablar, pero su abogado lo detuvo con una mano en el hombro. El juez continuó: la fianza es denegada. Permanecerá bajo custodia hasta el juicio. Y la orden de restricción temporal contra usted se extiende y se hace permanente. No podrá acercarse a menos de 500 metros de la señora Hernández o de su hija. Si viola esta orden, enfrentará cargos criminales adicionales. Entendido. Ryan asintió débilmente y por primera vez desde que Laura lo conoció, lo vio llorar en público. Pero estas no eran lágrimas de manipulación como las que había usado tantas veces antes. Estas eran lágrimas de alguien que finalmente entendía que había perdido todo. Mientras los oficiales se llevaban a Ryan de regreso a su celda, él giró la cabeza y miró a Laura. Ella esperaba palabras de odio, amenazas finales, pero lo que escuchó la dejó sin palabras. «Lo siento», susurró Ryan, «lo siento tanto». Y entonces desapareció por la puerta lateral y Laura supo que probablemente nunca volvería a verlo como hombre libre. Afuera de la sala del tribunal, Collins esperaba con una sonrisa pequeña. Lo hizo increíble ahí adentro. Debería estar orgullosa. Laura se dejó caer en una de las bancas del pasillo, toda la adrenalina abandonando su cuerpo de golpe. «No me siento orgullosa, me siento vacía». Collins se sentó junto a ella. «Es normal. Acaba de cerrar un capítulo de su vida. El duelo vendrá, la confusión vendrá, tal vez hasta la culpa vendrá. Pero quiero que recuerde algo muy importante». Laura la miró, esperando. «Hoy salvó 2 vidas», dijo Collins con firmeza, «la de su hija al presionar ese botón de pánico cuando más importaba, y la suya propia al tener el valor de testificar, de no retractarse, de no volver con él como tantas mujeres hacen por miedo o por culpa o por amor confundido. Usted escogió la vida sobre el miedo. Y eso, señora Hernández, es la definición de valentía». Laura sintió las lágrimas rodar por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de terror o desesperación. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de finalmente permitirse sentir que había hecho lo correcto. Collins le entregó más información. Números de líneas de ayuda, detalles de terapeutas especializados en trauma, información sobre asistencia legal gratuita para el divorcio. También le dio algo más: esperanza. «Va a salir de esto», le dijo Collins, apretando suavemente su hombro. «No hoy, no mañana, pero eventualmente, y cuando lo haga, va a ser más fuerte de lo que nunca imaginó posible». Laura regresó al refugio esa tarde y tomó a Emma en sus brazos, apretándola fuerte, respirando su olor a bebé, sintiendo su cuerpecito caliente y vivo contra ella. Esa noche, por primera vez en meses, Laura durmió profundamente. Tuvo pesadillas, sí, pero también despertó sabiendo que estaba segura. Los días siguientes trajeron más cambios. Laura comenzó terapia con una psicóloga especializada en trauma y violencia doméstica. Las sesiones eran dolorosas. Cada una sacaba a la superficie emociones que Laura había enterrado por meses, pero también eran sanadoras, poco a poco ayudándola a entender que nada de lo que pasó fue su culpa. Emma también comenzó terapia infantil. A pesar de su corta edad, la bebé había sido testigo de violencia y trauma y necesitaba ayuda para procesarlo. Los terapeutas enseñaron a Laura técnicas para ayudar a Emma a sentirse segura otra vez, para reconstruir su sentido de estabilidad. Un mes después del incidente, Laura encontró un apartamento pequeño, pero luminoso, en un vecindario diferente de San Diego. Era modesto, un solo dormitorio que compartirían ella y Emma, pero era suyo. Las ventanas daban a un parque donde niños jugaban, y Laura podía imaginarse llevando a Emma ahí cuando estuviera lista. Collins
ayudó a Laura a recuperar algunas de sus pertenencias de la casa en Clermont, escoltándola personalmente para asegurarse de que fuera seguro. Laura tomó solo lo esencial: ropa, documentos importantes, algunos juguetes de Emma, fotografías de su familia. Dejó todo lo demás. No quería nada que le recordara esa vida. El proceso legal contra Ryan continuó. El juicio fue programado para 6 meses después. Laura sabría que tendría que testificar otra vez, revivir todo otra vez. Pero esta vez estaría preparada. Esta vez tendría apoyo. 2 meses después del incidente, Laura regresó al trabajo en el hospital. Sus compañeros la recibieron con abrazos, con palabras de apoyo, con comprensión. La doctora Sánchez la tomó aparte y le dijo: «Si alguna vez necesitas hablar, si alguna vez es demasiado, mi puerta siempre está abierta». Laura retomó sus turnos gradualmente, empezando con días cortos y construyendo hasta sus horarios normales. Descubrió que el trabajo la ayudaba, que mantener sus manos ocupadas, salvando otras vidas, la ayudaba a sanar la suya propia. Una tarde, 3 meses después de aquel viernes terrible, Laura estaba en el parque con Emma. La niña había comenzado a recuperar su alegría, sonriendo más, jugando más, volviendo a decir las pocas palabras que conocía. Mamá, agua, pelota. Laura la miraba jugar en el arenero cuando su teléfono sonó. Era Collins. «Pensé que querría saber», dijo la oficial. «Ryan se declaró culpable esta mañana. Aceptó un acuerdo. 15 años sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir al menos 10. No habrá juicio». Laura sintió algo enorme levantarse de sus hombros. No habría juicio. No tendría que testificar otra vez. No tendría que revivir ese momento una vez más frente a extraños. «¿Cómo te sientes?», preguntó Collins. Laura miró a Emma, cubierta de arena, riendo mientras intentaba construir un castillo. «Libre», respondió Laura. «Me siento libre». Después de colgar, Laura se sentó en la banca del parque, sintiendo el sol cálido en su rostro, escuchando la risa de Emma y permitiéndose finalmente creer que lo peor había quedado atrás. El camino hacia adelante sería largo. Habría días difíciles, momentos de duda, recuerdos que la perseguirían, pero también habría días como este, días de sol y risas de niños, días donde Emma podía jugar sin miedo, días donde Laura podía respirar sin sentir que alguien controlaba cada movimiento. Laura había descendido al abismo más oscuro que podía imaginar, había estado al borde de perderlo todo, pero había encontrado fuerza donde no sabía que existía. Había pedido ayuda cuando más importaba, y ahora, sentada en ese parque mirando a su hija jugar, Laura supo con certeza absoluta que había tomado las decisiones correctas. El punto de quiebre no había sido el final de su historia, había sido el comienzo de una nueva. Un año había pasado desde aquel viernes que cambió todo. Laura se despertó en su apartamento con la luz del amanecer, entrando por las cortinas blancas que había elegido específicamente porque dejaban pasar la claridad. Emma dormía en la cama junto a ella, con casi 3 años ahora, abrazando su peluche favorito, un conejito rosa que había sido regalo de la oficial Collins. Laura se levantó sin hacer ruido y caminó hacia la pequeña cocina del apartamento. Era modesto, sí, pero era suyo. Las paredes que había pintado de color crema, los muebles que había comprado uno por uno con su salario, las plantas que crecían en las ventanas. Cada objeto en ese espacio representaba su libertad ganada con esfuerzo. Mientras preparaba café, Laura revisó su agenda del día. Tenía su turno regular en el hospital de 7 a 3, luego una sesión de terapia a las 4 con la doctora Morrison y por la noche la primera reunión del mes para Emma's Safe Haven, el proyecto que había consumido cada momento libre de los últimos 6 meses. El divorcio había sido finalizado hace 4 meses. Ryan firmó los papeles desde prisión sin resistencia.
Laura recuperó su apellido de soltera, Hernández, y Emma legalmente solo llevaba ese apellido ahora. No hubo pelea por custodia, no hubo demandas complicadas. Ryan había renunciado a todos sus derechos parentales como parte de su acuerdo con la fiscalía. Laura había esperado sentir algo cuando los papeles llegaron por correo. Tristeza, tal vez alivio, quizás incluso enojo, pero solo sintió paz, como cerrar un libro que nunca había disfrutado leer. La terapia con la doctora Morrison había sido transformadora. Durante meses, Laura había desempacado cada capa de su relación con Ryan, entendiendo finalmente los patrones que había ignorado. El bombardeo de amor inicial, el aislamiento gradual, la manipulación emocional, el control disfrazado de preocupación. Todo había seguido un patrón textbook de abuso que Laura, con toda su educación médica, no había podido ver cuando estaba dentro de él. La doctora Morrison le explicó algo que cambió su perspectiva completamente. El abuso no es sobre enojo o pérdida de control, es sobre poder y control deliberado. Ryan no perdía el control. Él elegía cuándo explotar, con quién explotar y cómo manipular las consecuencias. Esa comprensión liberó a Laura de la culpa que había cargado. No era su trabajo arreglarlo, no era su culpa provocarlo. Nada de lo que ella hubiera hecho diferente habría cambiado el resultado, porque el problema nunca fue ella. En el hospital, Laura había tomado una decisión importante. Se inscribió en un programa avanzado de enfermería pediátrica. Siempre le había gustado trabajar con niños, pero después de todo lo que Emma había pasado, sentía un llamado más profundo. Quería especializarse en identificar y ayudar a niños en situaciones de abuso o negligencia. El programa era intenso. Clases nocturnas 3 veces por semana después de sus turnos, proyectos de investigación los fines de semana, exámenes que requerían horas de estudio. Pero Laura lo amaba. Cada cosa nueva que aprendía, cada habilidad que desarrollaba, la hacía sentir más fuerte, más capaz, más ella misma. La doctora Sánchez se había convertido en su mentora no oficial. Almorzaban juntas una vez por semana. Y Sánchez compartía su sabiduría de 20 años en medicina. También fue Sánchez quien le dio la idea que eventualmente se convertiría en Emma's Safe Haven. Habían estado hablando sobre la falta de recursos específicos para madres con niños pequeños que escapaban de situaciones de violencia doméstica. Los refugios existentes hacían lo mejor que podían, pero a menudo estaban sobresaturados y carecían de servicios especializados para los niños que habían sido testigos o víctimas de abuso. ¿Qué tal si tú creas algo?, había sugerido Sánchez casualmente. Tienes la experiencia vivida, tienes las conexiones médicas y claramente tienes la pasión. La idea había plantado una semilla que creció rápidamente. Laura comenzó a investigar, a hablar con trabajadoras sociales, a contactar organizaciones sin fines de lucro. Descubrió que había fondos disponibles, había gente dispuesta a ayudar, había una necesidad real y urgente. Emma's Safe Haven nació oficialmente hace 6 meses. No era un refugio físico todavía, eso vendría después si todo salía bien. Por ahora, era un programa de apoyo que conectaba a madres escapando de violencia doméstica con recursos específicos, cuidado infantil gratuito mientras buscaban trabajo, terapia especializada para niños pequeños, clases de empoderamiento económico, grupos de apoyo. Laura trabajaba en el proyecto cada momento libre que tenía. Organizaba las reuniones mensuales, coordinaba con voluntarios, buscaba donaciones. Había comenzado con 3 madres y sus hijos. Ahora tenían 17 familias en el programa. La oficial Collins había sido fundamental en todo. Después de aquel día en el balcón, Collins y Laura habían mantenido contacto. Al principio era solo seguimiento del caso, pero gradualmente se había convertido en una amistad genuina.
Collins tenía 20 años de experiencia en casos de violencia doméstica y compartía ese conocimiento generosamente. Collins ahora era parte de la junta directiva de Emma's Safe Haven. Daba charlas sobre seguridad personal, ayudaba a las mujeres a navegar el sistema legal y usaba sus conexiones en el departamento de policía para asegurar que las órdenes de restricción se tomaran en serio. Una de las historias más impactantes fue la de Sofía, una mujer de 26 años que había escapado de su esposo abusivo con sus 2 hijas pequeñas. Llegó a Emma's Safe Haven sin nada, literalmente solo, con la ropa que llevaba puesta. Laura la conectó con un refugio, le consiguió ropa y juguetes donados para las niñas. La ayudó a llenar los papeles para una orden de restricción. 3 meses después, Sofía tenía un trabajo como asistente dental. Sus hijas estaban en terapia y mejorando, y ella estaba tomando clases para convertirse en higienista dental. Cuando compartió su historia en una de las reuniones grupales, lloró de gratitud. «Ustedes me salvaron la vida», había dicho, mirando directamente a Laura. «Me dieron la fuerza para creer que merecía algo mejor». Esos momentos hacían que cada hora que Laura invertía en el proyecto valiera la pena. Cada madre que ayudaba era una versión de ella misma de hace un año. Cada niño que recibía ayuda era como Emma, inocente y merecedor de una vida sin miedo. La invitación de la televisora local había llegado hace 2 semanas. Un reportero había escuchado sobre Emma's Safe Haven y quería hacer un segmento especial sobre violencia doméstica para el mes de concientización. Querían entrevistar a Laura, contar su historia, mostrar el trabajo que estaba haciendo. Laura había dudado. Contar su historia públicamente significaba exponerse, significaba que cada persona en San Diego conocería los detalles más oscuros de su vida. Pero después de hablarlo con la doctora Morrison, con Collins y con su mamá, Laura decidió hacerlo. Si su historia podía ayudar, aunque fuera a una mujer, a reconocer las señales de abuso, a pedir ayuda antes de que fuera demasiado tarde, valía la pena. La entrevista fue programada para un martes por la tarde en el parque donde Laura llevaba a Emma. El reportero, un hombre joven llamado David Chen, fue respetuoso y sensible. Preparó sus preguntas con cuidado. Le aseguró a Laura que podía detener la grabación en cualquier momento. Con las cámaras rodando y el micrófono frente a ella, Laura contó su historia. Habló del control gradual, del aislamiento, del miedo que se había convertido en su compañero constante. Habló de aquel viernes terrible, de ver a Emma colgando del balcón, de presionar el botón de pánico que salvó sus vidas, pero también habló de lo que vino después, de encontrar fuerza que no sabía que tenía, de construir una vida nueva desde cero, de Emma's Safe Haven y las familias que estaban ayudando. Cuando David le preguntó qué mensaje le daría a otras mujeres en situaciones similares, Laura miró directamente a la cámara y habló desde el corazón. Quiero que sepan que no están solas, que no es su culpa, que merecen ser amadas sin miedo y que pedir ayuda no es debilidad, es el acto más valiente que pueden hacer. Yo estuve donde están ustedes. Sentí ese terror, esa vergüenza, esa sensación de estar atrapada sin salida, pero hay salida. Hay gente esperando para ayudarlas. Solo tienen que dar ese primer paso, por difícil que sea. La entrevista se transmitió 2 días después. Laura la vio en su apartamento con Emma, dormida en su regazo. Ver su propia historia reproducida en la pantalla fue surrealista. Pero lo que vino después fue abrumador. Su teléfono explotó con mensajes. Compañeras del hospital felicitándola por su valentía. Viejas amigas de la universidad que no sabían nada de lo que había pasado expresando su apoyo. Y lo más importante, docenas de mensajes de mujeres desconocidas diciendo: vi tu entrevista y me sentí identificada, vi tu entrevista y decidí pedir ayuda, vi tu entrevista y por primera vez sentí que no estaba sola. Emma's Safe Haven
recibió una oleada de donaciones, suficiente para finalmente rentar un espacio físico, una pequeña oficina donde podían tener las reuniones y ofrecer servicios. 3 nuevas voluntarias se ofrecieron, incluyendo una abogada especializada en derecho familiar que ofreció consultas gratuitas. Collins llamó a Laura después de la entrevista. «Estoy orgullosa de ti», le dijo con voz emocionada. «Lo que hiciste hoy va a cambiar vidas. Ya lo está haciendo». Un sábado por la mañana, un mes después de la entrevista, Laura estaba en el parque con Emma. La niña había crecido tanto, ya no era esa bebé del balcón. Era una niña de casi 3 años, curiosa, alegre, resiliente. Hablaba en oraciones completas, corría sin parar, se reía con facilidad. Sí, Emma todavía tenía días difíciles, pesadillas ocasionales, ansiedad cuando Laura se tardaba en recogerla de la guardería. La terapia continuaba, probablemente continuaría por años. El trauma no desaparecía mágicamente, pero Emma estaba sanando, creciendo, floreciendo. Laura la observaba jugar en el columpio cuando Emma llamó su atención. «Mami, mira lo que hice». Laura se acercó y Emma le mostró un dibujo que había hecho con gis en el piso. 2 figuras de palitos tomadas de la mano, una grande y una pequeña. Arriba de ellas, un sol amarillo enorme con rayos que llenaban todo el espacio. «Somos tú y yo, mami», explicó Emma con orgullo, «y el sol es porque ya no llueve». Laura sintió las lágrimas picar sus ojos. Emma era demasiado pequeña para articular completamente lo que había vivido, pero claramente entendía en algún nivel que habían pasado por una tormenta y ahora estaban en un lugar más brillante. Laura tomó una foto del dibujo antes de que el viento lo borrara. Esa imagen se convertiría en el logo de Emma's Safe Haven, un recordatorio de por qué hacían este trabajo. Mientras el sol se ponía sobre San Diego ese sábado, pintando el cielo de naranjas y rosas, Laura se sentó en una banca del parque con Emma en su regazo. Miraron el atardecer juntas, y Laura pensó en todo el camino recorrido. Había descendido al abismo más oscuro, había estado al borde de perderlo todo, pero había encontrado luz en la oscuridad, había encontrado fuerza en la vulnerabilidad, había encontrado propósito en el dolor. Laura pensó en Ryan ocasionalmente. Siempre lo haría. No con amor, no con odio, sino con una especie de tristeza distante por lo que pudo haber sido si él hubiera elegido sanar en lugar de lastimar. Pero esos pensamientos ya no la consumían, ya no la definían. Emma se quedó dormida contra el pecho de Laura mientras las estrellas comenzaban a aparecer. Laura la cargó de regreso al apartamento, la acostó en su cama, le dio un beso en la frente. Antes de apagar las luces, Laura se miró en el espejo. La mujer que la miraba de regreso era diferente de aquella que había temblado en el balcón hace un año. Esta mujer tenía líneas de expresión de tanto sonreír. Tenía confianza en sus ojos. Tenía paz en su postura. Esta mujer era una sobreviviente, una madre, una sanadora, una guerrera. Y mientras Laura se acostaba esa noche, con Emma respirando suavemente a su lado, con el logo de Emma's Safe Haven brillando en la pantalla de su computadora portátil, con los mensajes de agradecimiento de las mujeres que estaban ayudando llenando su teléfono, Laura supo con certeza absoluta que había convertido su mayor dolor en su mayor propósito. Ni toda heroína viste capa. Algunas llegan del trabajo exhaustas y enfrentan el infierno para proteger lo que más aman. Algunas luchan batallas invisibles en casas que parecen perfectas desde afuera. Algunas presionan un botón de pánico con manos temblorosas y cambian el curso de sus vidas para siempre. Y algunas, como Laura Hernández, toman ese momento más oscuro y lo transforman en luz para otros que todavía están buscando su camino fuera de la oscuridad. A veces las heroínas más grandes no aparecen en las noticias ni reciben medallas. Son las mujeres que cada día se levantan con miedo,
pero eligen la valentía. Son las madres que trabajan turnos dobles mientras cargan el peso de secretos que nadie ve. Son las personas que, en su momento más oscuro, encuentran la fuerza para presionar un botón, hacer una llamada, dar ese primer paso hacia la libertad. La historia de Laura nos enseña algo fundamental. El amor nunca debe doler. El amor real no controla, no aísla, no destruye. El amor verdadero construye, libera, protege. Cuando una relación te hace sentir pequeña, cuando caminas sobre cáscaras de huevo en tu propia casa, cuando el miedo se convierte en tu compañero constante, eso no es amor. Es abuso disfrazado con palabras bonitas y disculpas vacías. Pero esta historia también nos muestra algo aún más poderoso, que no importa qué tan profundo hayas caído en el abismo, siempre hay una forma de salir. Siempre hay gente esperando para extender la mano. Siempre hay esperanza del otro lado del miedo. Laura pensó que estaba sola, que no tenía salida, que su vida estaba destinada a ser una cárcel. Pero cuando finalmente pidió ayuda, descubrió todo un sistema de personas listas para rescatarla. La valentía no es no tener miedo. La valentía es actuar a pesar del terror que te paraliza. Es presionar ese botón de pánico aunque tus manos tiemblen. Es testificar en la corte aunque cada fibra de tu ser quiera esconderse. Es reconstruir tu vida desde cero aunque no sepas cómo. Laura no se sintió valiente ese día en el balcón. Se sintió aterrorizada, pero actuó de todas formas, y esa acción salvó 2 vidas. Y quizás la lección más hermosa de esta historia es que nuestro dolor más profundo puede convertirse en nuestro propósito más grande. Laura tomó la experiencia más traumática de su vida y la transformó en luz para otras mujeres caminando por ese mismo camino oscuro. Su sufrimiento no fue en vano porque decidió que no lo sería. Decidió que si ella había sobrevivido, usaría esa sobrevivencia para ayudar a otros a hacer lo mismo. Si estás viviendo una situación de abuso ahora mismo, si sientes que no hay salida, si el miedo te tiene paralizada, por favor escucha esto. Mereces ser amada sin terror. Mereces dormir tranquila, mereces vivir sin caminar sobre cáscaras de huevo, y hay gente esperando para ayudarte, solo tienes que dar ese primer paso. Llama a una línea de ayuda, habla con alguien de confianza, presiona ese botón de pánico. Tu vida vale cada gramo de valentía que te cueste pedir ayuda, y si conoces a alguien que podría estar viviendo esto, no mires para otro lado. Pregunta, ofrece ayuda. Sé ese salvavidas que Laura encontró en la Official Collins, porque nunca sabes cuándo una conversación, una pregunta sincera, una mano extendida puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. La historia de Laura nos recuerda que el renacimiento siempre es posible, que podemos emerger de las cenizas más fuertes, más sabias, más nosotras mismas de lo que nunca fuimos, que nuestras cicatrices pueden convertirse en nuestra fuerza y que al final las heroínas verdaderas son aquellas que enfrentan el infierno por proteger lo que aman, que eligen la vida sobre el miedo y que transforman su dolor en propósito. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.